Vamos a continuar con la segunda parte de la perfilación criminal. Vamos a hablar de los principales métodos de perfilación criminal. Tenemos tres métodos, algunos de los más conocidos son el método inductivo, el método deductivo y el perfil geográfico. El método inductivo o perfil de agresores conocidos justamente se trata de un perfil que se trata a partir de conductas conocidas, de comportamientos que tuvieron criminales del pasado. Es decir, que a un grupo de criminales que cometían una serie de delitos se los estudió y a partir del estudio y de las características que se obtuvieron de ese grupo de criminales, se intenta verificar si este nuevo perfil que se está tratando de identificar encajan con el patrón de conducta de los criminales conocidos. Este sería el método inductivo. Luego tenemos el método deductivo o de agresores desconocidos. En este caso, lo que se hace es utilizar diferentes elementos particulares para hacer una deducción general. ¿Y cuáles son los elementos que se utilizan? Se realiza un análisis exhaustivo de la escena del crimen, se estudia cuál es el perfil de la víctima elegida por ese delincuente, se estudian todos los datos aportados por la policía científica, por el equipo criminalístico, y a partir del estudio de estos componentes individuales se intentan deducir las características psicológicas y conductuales de este criminal desconocido. Y luego tenemos el perfil geográfico. En el perfil geográfico se trata de relacionar la ubicación de la escena del crimen o de las diversas escenas del crimen con el lugar de residencia del autor. ¿En qué se basa este método de perfil geográfico? Se basa en la idea de que los agresores actúan en un lugar y momento que tienen para ellos un significado personal. Vamos a ver más adelante más características de este método de perfilación que es el perfil geográfico. Bueno, ¿cuáles son las principales aplicaciones de la perfilación criminal? La perfilación criminal se puede aplicar en casos, en casos de crímenes violentos y seriales. Se busca con ella identificar al autor y eliminar sospechosos. Se aplican técnicas investigativas en base a la identificación del tipo criminal. También en la perfilación criminal existe un intento de provocar al agresor a través de los medios de comunicación. Muchas veces este provocar al agresor puede significar que el agresor se alimente de lo que el perfilador criminal sabe que es importante dejar a salir a la luz a través de los medios de comunicación para que éste se descubra o para que éste dé noticias o tome determinadas conductas que el perfilador sabe que puede provocar en ese agresor. El perfilador criminal también interviene en la preparación de los interrogatorios eh, y también permite vincular, digamos, esta perfilación criminal a partir de la identificación, individualización de un determinado perfil, se pueden vincular otros crímenes donde aparezcan características conductuales y psicológicas del autor similares a la del caso que se está estudiando. Bueno, cuando hablamos de tipos de criminales, uno de los aspectos que se estudia respecto de eh, la característica, digamos, de personalidad o conductual de la persona que ha cometido un delito es si se trata de un criminal común o si se observan características de comportamiento de un criminal profesional. En el criminal común, ¿qué vamos a encontrar como características? Que es una persona oportunista, que no está comprometido, que es individualista, que no está entrenado y que se enfoca justamente a escapar. Cometo el delito porque tengo la oportunidad y me enfoco en poderme escapar de ese lugar, que no me atrapa. En el criminal profesional vemos que está enfocado, está comprometido, que muchas veces trabaja en equipo, que es disciplinado y que
su enfoque es al ataque. O sea que se fija un plan, se compromete con ese plan y se enfoca en ejecutarlo. En los sistemas de perfilaciones criminales del FBI, uno de los sistemas que podemos ver es el que aplica Peter Bronsky. Él escribió un libro, en este libro que se llama Serial Killer, Asesinos Seriales, explica cuál es un método de 6 pasos que se puede aplicar justamente para intentar hacer una perfilación criminal. Ese método de 6 pasos que saca en su libro en el año 2004 habla de eh, iniciar, cómo se debe iniciar el perfil, cómo se debe realizar la construcción de un modelo del proceso, la evaluación del delito, el perfil criminal propiamente dicho, la investigación y la aprehensión. Entonces, esos son los 6 pasos que desarrolla en su libro. El paso número 1, que es el inicio del perfil. En el inicio del perfil, ¿en qué se debe enfocar? Iniciar el perfil criminal. Primero, en realizar un informe detallado sobre la investigación criminal, tener las fotografías de la escena del crimen, tener la descripción del vecindario o del área donde ocurrió el hecho, donde operó este criminal, tener todo lo que serían los informes del médico forense, tener la línea del tiempo de los movimientos de la víctima antes del hecho y un perfil detallado y antecedentes de la víctima. Es decir, que para yo iniciar esta investigación debería munirme de todos estos objetos que van a permitir estudiarlos y ver si existe algún patrón respecto de la víctima, porque conociendo justamente datos de la víctima puedo saber si existe alguna persona que tenga algún interés particular en lo que le haya ocurrido a la víctima. Y también, obviamente, que viendo las fotografías de la escena del crimen, el informe de la policía científica, el informe de necropsia del cuerpo médico forense, todo eso va a seguir aportando datos en referencia a lo que sería la investigación de la escena del crimen y la víctima. El paso número 2 es la construcción de un modelo. En la construcción de un modelo de proceso de decisión, lo que se va a intentar es establecer las características y los detalles fundamentales del hecho. Primero, ¿qué se quiere? Lo primero que tengo que analizar es si este hecho que se está investigando, si este hecho que ocurrió, si este crimen es un hecho individual o está dentro del patrón de unos de crímenes en serie. Es decir, si veo que existe alguna relación con crímenes anteriores. Otra de las cuestiones que tengo que fijarme es si el homicidio o si el crimen que estoy investigando es el objetivo principal del asesino o si fue algo que en realidad fue consecuencia de otro delito. Es decir, por ejemplo, lo que nosotros analizamos acá es si este homicidio, supongamos que estamos analizando el caso de un homicidio, ha sido un homicidio en ocasión de un robo. Una persona que su intención era robar y finalmente termina produciendo la muerte de un tercero. Pero no era su intención principal justamente matar a la persona. Entonces, esto también es importante establecer. Después, obviamente, siguiendo con el análisis de la víctima, se trata de establecer si la víctima es una persona de alto riesgo. ¿Cuáles son las personas de alto riesgo? Justamente las personas que no tienen una contención o no tienen un sistema de apoyo de contención social. Por ejemplo, personas sin hogar, personas que ejercen la prostitución, personas que justamente no tienen, digamos, un patrón de vigilancia de su entorno familiar, sobre todo siendo menores. Y después se estudian los factores adicionales que se usan en este modelo. eh, es el aspecto o sea, el patrón de buscar justamente el lugar de ocurrencia. El lugar de ocurrencia y determinar si el lugar donde se ha matado a la víctima es el lugar de ataque o la víctima fue asesinada en otro lugar, por ejemplo, y llevada a este lugar donde la encuentro. ¿Por qué es importante establecer esto? Porque nos vamos a encontrar con algunos asesinos que una vez que ejecutan el delito, para intentar esconderlo, lo pueden trasladar o llevarlo a otro lugar. El paso número 3 de la perfilación es
realizar una evaluación o se centra en lo que sería la evaluación del delito. Bueno, ¿qué se evalúa respecto del delito? Se evalúa si la escena del crimen presenta características de un delincuente organizado, desorganizado o mixto. Se evalúa si el cuerpo de la víctima fue colocado o plantado por el asesino. Se evalúa si hubieron actos sexuales. En este particular de los actos sexuales es importante tener en cuenta si el acto sexual ha ocurrido antes o después de la muerte. Y otra de las cosas que se evalúan si se practicó canibalismo o la mutilación de alguna parte del cuerpo. Eh, y respecto de esta determinación de características del tipo de delincuente en organizado o desorganizado, recordemos que la Unidad de Ciencia de la Conducta del FBI fue la que instauró justamente esta clasificación de delincuentes organizados o desorganizados. Vamos a ver cuáles serían las características del modus operandi de cada uno. Veamos, por ejemplo, vamos a arrancar con el delincuente organizado. En el delincuente organizado podemos ver aspectos que hacen referencia a la evidencia de planificación, o sea, aquellas cuestiones o características que nos permiten darnos cuenta que ese crimen estaba planificado. Planifican cuidadosamente su crimen, seleccionan el arma que van a usar en el delito y después se la llevan del lugar, es decir, ellos saben con qué van a matar a la persona y una vez que la matan se llevan el arma del lugar. O sea, no utilizan un arma o un objeto que encuentran en el lugar donde se encontraron con su víctima. Hacen esfuerzo por ocultar la evidencia, mueven el cadáver o intentan ocultarlo. Eh, en este punto también se destacan, por ejemplo, eh, conductas tales como borrar evidencias que tenga que ver con sus huellas digitales o su material genético, o llevar protección que permita justamente evitar dejar ese tipo de material en el lugar, es decir, que ellos a sabiendas que eso puede ser algo que los incrimine, obviamente que buscan usar guantes, usar cofias, usar barbijos e inclusive evidencias que permitan ocultar justamente sus rasgos faciales, como por ejemplo llevar este, coberturas para la cara, llevar gorras, llevar gorros, llevar pasamontañas. Y el delincuente organizado incluso puede recorrer grandes distancias para cometer sus delitos, es decir, que no actúa dentro de su zona de confort y dentro de su área geográfica conocida, sino que puede desplazarse a otros lugares porque justamente tiene un objetivo y una planificación que no va a depender del lugar donde él viva. Respecto de la violencia con la que actúa el delincuente organizado, es una persona que puede controlar su conducta, es decir, el comportamiento agresivo lo controla, tiene el control sobre su comportamiento agresivo. En este caso, respecto del signo que les decía recién del abuso sexual, o en el caso de aplicación de torturas, para un delincuente organizado hay mayor probabilidad de que cometan estos actos de violación o de tortura antes de que sus víctimas mueran. Porque otro componente es que buscan justamente el sufrimiento de su víctima, hacer que la víctima sufra. Por eso suelen asesinar a la víctima de manera lenta. Y la relación que hay entre la agresión que comete el delincuente y la víctima, sabemos que estamos hablando, cuando hablamos de un delincuente organizado, que hay una agresión planeada, es decir, que él ya eligió cuidadosamente a la víctima porque esa persona, esa víctima que eligió, tiene un significado especial. La víctima con frecuencia es desconocida, pero ¿por qué él elige? Justamente porque en ese significado especial, esa víctima representa algún trauma que él intenta resolver cada vez que la ataca. Por ejemplo, puede elegir mujeres que sean jóvenes porque representan algún trauma relacionado con su infancia, algún trauma relacionado con su madre. Hay una interacción con la víctima justamente para poder aproximarse a ella. Pueden utilizar alguna estrategia verbal, inclusive pueden intentar
seducir y controlar a la víctima. Y como dije hace rato, la víctima tiene un significado. Las características personales de la víctima para el agresor representan algo que ha originado un trauma en su vida. Por eso la eligen. En cambio, en el asesino desorganizado, vemos que en este caso no son personas que controlan su agresividad, sino que son más bien impulsivos, son personas incompetentes social y sexualmente. ¿Qué significa que sean incompetentes social y sexualmente? Significa que la forma de relacionarse, tanto en el aspecto social como en el aspecto sexual, es diferente. Por ejemplo, son personas, hablando de incompetentes sexuales, no significa que no puedan tener relaciones sexuales, sino que los excita, digamos que ese mecanismo que genera la conducta es un mecanismo que está desviado. Lo excitan cosas que a personas con un patrón de conducta normal no lo excitarían. Se considera que son personas poco inteligentes, que son inhábiles para trabajar, en general que viven solos, eh, que no les importa, se han informado de los delitos que va cometiendo, algo que sí lo hace el asesino organizado. No suelen desafiar a la policía. Acuérdense que también una de las características del asesino desorganizado es que no buscan ser justamente encontrados. Y los motivos más frecuentes de que cometan delitos son enfermedades mentales o también cuestiones de gratificación sexual, justamente por esta incompetencia de relacionarse sexualmente. Bueno, respecto de la planificación, ellos no planean sus ataques ni tampoco seleccionan previamente el arma. Y en general son cosas que encontraron el lugar donde ejecutan el ataque y lo vuelven a dejar en ese lugar. Por ejemplo, el cuchillo de la casa donde se metieron o una piedra del descampado donde atacaron a su víctima, y ambos objetos son dejados en el lugar. Ellos no se preocupan por ocultar la evidencia, por eso vamos a encontrar, en este caso, por ejemplo, si nosotros analizáramos que el asesino dejó sus huellas, sus rastros, su material genético, su rastro de calzado en el lugar, podría ser un indicio que no se ha preocupado por ocultar la evidencia. Y lo que hacen es actuar dentro de su zona de confort. Entonces cometen delitos cerca de donde viven o cerca de donde trabajan o de lugares en los que tienen permanencia, eh, digamos, tienen una permanencia constante en virtud de alguna actividad que desarrollan. Respecto de la violencia, estas personas son incapaces de mantener el control, o sea que no controlan su agresión, suelen ser muy agresivos, por eso los actos que cometen son de extrema violencia, suelen mutilar y, e incluso en este caso tienen actos sexuales post-mortem con sus víctimas. Por eso es tan importante justamente esta evaluación de si los actos de violencia como la mutilación o los abusos sexuales ocurrieron antes y después, porque eso nos puede llegar a un patrón de si estamos ante una persona que ha planificado el delito o no. Asesinan de manera rápida y matan instantáneamente porque justamente no están buscando, como en el caso anterior, eh, prolongar el sufrimiento de la víctima, sino que están buscando justamente satisfacer una pasión o un deseo incontrolado propio. Respecto de la agresión a la víctima, la elección de las víctimas es aleatoria y las víctimas no tienen ningún significado. O sea que si pensamos en una persona que ha violado a mujeres de edad jóvenes, mujeres ancianas que viola niños, fíjense que en este caso lo que está buscando, o le daría igual violar a un niño o a una niña, lo que busca es satisfacer sus necesidades sexuales, no le importa qué tipo de víctima sea. La víctima con frecuencia es conocida y no hay interacción con esa víctima. ¿Por qué? Porque el agresor lo que busca es sorprenderla y tener la mínima interacción. No le interesa, justamente quiere pasar desapercibido y no intenta controlarla, sino que la ataca y la trata como un objeto. Lo que hace es despersonalizar a esa víctima. Bueno, el paso número 4, una vez que están cumplidos estos tres anteriores, es la creación del perfil criminal.
Bueno, una vez que se tienen todas estas cosas, que se han evaluado todos estos aspectos, lo que se hace es producir un informe donde se traten de determinar las posibles características de personalidad física y sociales del sujeto desconocido. Eh, este perfil, o sea, aparte de ver cómo podría ser la personalidad física y social de la persona, trata de enumerar cuáles son los objetos que podrían estar en posesión del asesino. Es decir, esta persona si suele dejar determinadas cosas en el lugar o si mata con armas de fuego siempre, entonces eso significa que uno de los objetos que está en posesión de esa persona es un arma. Eh, y después lo que se hace, a lo que se enfoca este perfil criminal es en otorgar herramientas para la aprehensión, es decir, cómo debería hacerse la aprehensión y el interrogatorio del posible autor. El paso número 5 es la investigación. Entonces, teniendo en cuenta lo que se vio, las características que se dieron en el perfil, lo que pueden hacer con esto los investigadores, lo que van a lograr es tener una lista más reducida de los posibles sospechosos. En esta etapa, justamente el perfil se puede ir modificando e incluso se puede ampliar. Y finalmente, en la aprehensión, que también puede intervenir el perfilador criminal, en esto se hace como una evaluación de justamente cómo fue el perfil, se contata si el perfil del sospechoso encontrado justamente se parece al informe de perfilación, se hace una constatación si justamente fue eficaz ese informe de perfilación una vez que se tiene al sospechoso. Y también existen programas con algoritmos, programas digitales que permiten justamente incluir todas estas características que hemos ido viendo para aumentar la precisión de un perfil futuro. Entonces, fíjense que para la perfilación criminal también ya se han desarrollado programas, software, que introduciendo toda esta información que hemos ido viendo, va a permitir justamente realizar una perfilación, digamos, a partir de la inteligencia artificial de una persona. Bueno, entonces, otras de los aspectos que se evalúan, que lo vimos recién dentro de los pasos de la perfilación, los aspectos que se evalúan son el modus operandi, se evalúa la escena del crimen, cuando queremos hacer justamente un tipo de perfilación deductiva, cuando hacemos una perfilación deductiva o de delincuente desconocido, podemos utilizar estas particularidades: el análisis de la escena del crimen, el análisis del modus operandi, el análisis de la firma, el análisis de la víctima que fue elegida y también el perfil geográfico de actuación del criminal desconocido. Entonces vamos a ver cada uno de estos componentes.